Bueno, buenas noches. ¿Cómo Buenas estamos? Buenos noches. días, buenas tardes, lo que sea. Estamos melos como siempre. Sí, sí, estamos remelos. Entonces, estamos en la primera emisión de lo que llamaremos, como dijimos que lo íbamos a llamar, en fin, Soponía. Estamos en la primera emisión de Soponía. Suena hasta curioso y todo, ¿no? Sí. Casi nos sacamos la cabeza ahí en esos apuntes. Bueno, entonces dirán ustedes quién les habla. Bueno, primero quien les habla son dos estudiantes de filosofía. ¿Cuál es el objetivo de esta vuelta? Primero que todo, ¿cómo se llama? Se llama sofonía. ¿De dónde nos sacamos ese nombre? Sofos, de la palabra sabiduría en griego, y nia de melodía, como lo entenderán. Entonces, la melodía de la sabiduría, pretenciosamente hablando, ¿no? Pues, aquí quién nos creemos, pero bueno. Entonces, Así. mi nombre es Cristian Villamil y mi compañero, Y Esteban Montañez, ya y un juntos buen, somos. un equipazo, somos un equipazo y ya un tiempito conociéndonos y empezando a darle forma a esto, empezando a ver cómo se cocina, en qué queda la siembra de este taxón. Entonces, bueno, como primera dinámica, vamos a hablarles del tema. El tema de hoy es cuestionar. Nuestro primer tema en Soponía es cuestionar, ya yo me lo suponía. Entonces, pues veamos a ver qué nos dice el diccionario de qué es cuestionar, qué es aquel verbo de cuestionar. Cuando miramos aquí directamente el diccionario nos dice que el verbo cuestionar es un verbo transitivo y quiere decir que es poner en duda lo que parece aceptarse. Como un ejemplo, nos dice, la reforma religiosa cuestionaba verdades hasta entonces aceptadas por mucha gente. ¿Qué opinas de eso tú, Esteban? Uf, pues también, como diría un sociólogo, ¿no? Todo depende del contexto. Amor, 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 amor a los apuntes de los memes de la sociología. Pero no, sí serían, pienso yo que también dependería mucho de cómo lo diga uno y cómo lo pretenda, ¿no? Porque estaba precisamente antes de que su merced me preguntara, estaba pensando yo como eh, cuando uno le dice, bueno, ¿y usted qué piensa de esa cuestión? O le pongo ahí la cuestión, o mire esa cuestión, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo es que vamos a jugar aquí? Pero, parce, ¿qué Fíjate fue que me lo parece que... muy curioso lo que dices, porque hablas de que cuestionar es lo que nos pone en el campo de la discusión y referentemente es así. O sea, en tanto uno empiece a cuestionarse, está haciendo la acción de, de pensar, es decir, va a discutir o va a debatir con alguien. O sea, si estás, lo que es cuestionar, ¿qué es cuestionar? Es eso, preguntarle al Sí, otro, discutirle, ujú, ponerle en o, duda. y también pues podríamos ponerlo como preguntarse a sí mismo, ¿no? Que es algo muy importante, pienso yo, ¿no? La cuestión no, Sí, no claro. solamente verla como algo hacia lo exterior, sino también hacia lo interior, ¿no? Es algo muy formador, algo que Sí, genera tienes, mucho la tienes toda la esencia. razón. Uno suele cuestionarse, ¿no? ¿Tú te cuestionas cosas? Mm, A veces el 70% creería yo de lo que uno se cuestiona son huevonadas, ¿no? Son cosas, son pataconadas, son cosas que uno dice como, Ahí "Ole". editando el baño, el baño. Sí, uno se sienta como a pensar, ¿no? A veces, hasta cosas que uno usa en su diario vivir, ¿no? Nada más como, un día yo me preguntaba cómo le inyectaban la tinta a los bolígrafos, ¿no? Y son cosas que uno utiliza
creo que en su diario vivir académico, en lo que sea, y son cosas que uno pues las utiliza, como digo, pero no tiene así como el momento de pensar en sí, o no tiene la forma concreta de cómo se desarrollan, ¿no? Pero uno las deja pasar desapercibidas. Muchas de las veces de algo pequeño se puede sacar una idea muy grande. Sí, no sé si me entiendas Sí, sí, o esté claro. como siempre muy abstracto, muy No, sí, sí, te disperso llevo más más o menos bien. te Sí, llevo o la sea, idea, pero me paro firmemente en aquello de que es discutir, ya sea contigo mismo, así como lo refieres. O sea, uno ujú, se siente y dice, ¿esto sí es o no es? O ya sea que yo me pare y diga con Esteban, oiga, ¿esto es? ¿Me parece? ¿Será que sí? O simplemente lo dejamos como es. Además que eso me parece un poco autómata, ¿no? O sea, ¿quién sigue instrucciones sin nada, sí? O sea, ujú, yo por lo menos cuando voy a hacer una natilla digo, marica, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí. sí, o sea, pues diría, ¿no? Suele ser básico del ser humano. Pues mira, aquí como una de las cosas que yo tenía es que resulta que uno de los primeros cuestionamientos Bueno, averiguando es que uno se cuestiona su sexualidad. Y me parece muy lógico. Es que a veces uno tiene como, digamos, esas preguntas de qué es lo que tiene, ¿no? Sabiendo que uno es niño, ¿no? Porque uno no se cuestiona la sexualidad a los 20, 25 años, aunque claro, sí. también. Pero me refiero a aquello con lo que te identificas, Ujú, ¿no? sí, sí, es algo que se ve mucho bueno, o uno lo evidencia en los niños de más o menos 4 o 5 años, ¿no? Donde planteamos nosotros a esa edad como, bueno, yo lo he escuchado mucho así en los niños. Tengo varios primos pequeños y han llegado a la misma pregunta de qué tienen los niños, qué tienen las niñas, pues refiriéndose en cuanto a la sexualidad, ¿no? Y bueno, pero ahí me causa también como una cuestión, ¿no? Ahí como también lo tomaría el amigo Freud, ¿no? También, Sí, sí, ahí, tan ahí vienen a necesario. jugar muchas cosas. Sí, 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 ahí. por eso digamos escuchar tu punto de vista, porque es que suele pasar que uno a esas edades, sobre los 3 4 5 años, a veces no diferencia, ¿no? Digamos, Ujú, referámoslo a un niño con tanto al juego. A un niño no le importa jugar con muñecas o jugar con carros. El constructo es jugar. No, ujú, sí. esto es para niños, esto es para niñas. O sea, hablaríamos de que netamente ese tipo de sexualidad no es descubierta propiamente, sino que es dirigida de una u otra manera, ¿no? Ya sea Ujú, que mientras te dirigen, te guste cómo te dirigen y digas, bueno, yo me quedo acá, pero ciertamente no es una exploración autónoma, ¿sí? Por así decirlo. Llevada por los instintos, que era como ya que lo mencionaste, dice el amigo Freud. Pero pues no sé qué tengas para decirme sobre eso. buena la cuestión. No, en parte, es que es complejo, ¿no? Porque digamos, mm, nada más desde los aprendizajes, ¿no? Todo se tiene que ver con el entorno en donde nos desarrollamos, ¿no? Y si bien pienso yo que el instinto juega un papel muy importante, nada más desde cómo se interactúa, en este caso, en nuestro tema, la cuestión, digamos, de cómo el medio nos puede llegar a interactuar de una manera diferente a una misma pregunta. También sería importante la forma en cómo la sociedad y el instinto de, sí, el impulso se unen para desarrollarla. O sea, nosotros como teniendo una misma pregunta y siendo criados en diferentes lugares podemos tener
un diferente desarrollo de algo básico como esto que estamos hablando, ¿no? Sí, claro, pero referente, digamos, como siempre te me desvías ligeramente, ¿verdad? Pero como siempre vamos a cuestionar, que es el tema de hoy. Ese cuestionamiento referente a la sexualidad me parece un poco y demasiado interesante, porque ¿qué pasaría si dejáramos al libre albedrío aquellos instintos? ¿Cuándo se desatarían? Sabiendo que cada ser humano es diferente, ¿no? Sabiendo que el contexto es diferente, que las situaciones, que las herramientas son diferentes. Es allí cuando, digamos, cuestiones como la psicología para mí a veces quedan un poco flojas. O digo yo, por eso no se ganan el mérito propio de ciencia. Y es que delimitan demasiado las cosas y somos, como tú dices, muy variables. O sea, de una u otra manera parece que llegamos a lo mismo, pero tenemos condiciones diferentes. La historia de vida de Esteban es totalmente diferente a la que tiene Cristian y sin embargo hoy se encuentran, hoy convergen para tener esta conversación. Entonces, ¿qué es cuestionar? Volvemos a esto. Un cuestionamiento frecuente de las personas también, digamos últimamente, es referente a la salud, ¿no? ¿Cómo hace uno para cuidarse? ¿Verdad? Sí, y ahorita también es muy referente esto, ¿no? Digamos lo precisamente de cómo cuidarse. Y se ve que decimos, ¿no? O sea, hay que tener una alimentación sana, hay que tener unos hábitos de vida saludables, ¿no? Pero entonces, culturalmente se ve diferente, ¿no? O sea, hay una promoción hasta un poco desde la parte monetaria, veámoslo, por ejemplo, con las cuestiones de Herbalife y todo esto, ¿no? Salud, compra mis productos. Sí, ahora te Mm, venden todo en pasta. ajá, exactamente, todo en pasta. Bueno, piden esto, bueno, toma, toma, acá puedes adquirir salud, lo uno, lo otro, ¿sí? Pero al momento de asentarnos en la realidad, donde un ejemplo, en Colombia, un alto porcentaje y en aumento de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Donde uno dice, pero bueno, pero ¿por qué, por qué poblacionalmente están más propensos a sufrir de esta enfermedad las personas de estratos bajos? Y uno va mirando, pues haciendo como el esbozo, siendo el esbozo, y es algo que se da culturalmente, ¿no? Claro, Porque, me sentí bueno, pobre, yo tengo esa enfermedad. entonces en muchos de los casos se da ¿por la qué? Por la Cristian, güey. Por la mala Se va alimentación. por la mala alimentación que se da y la exposición que hay a consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Que también juega un papel muy, muy fundamental en el desarrollo de este tipo de Pero, enfermedades. pero Y eso lo estamos haciendo nosotros. Tú lo dices, ujú, pero la gente sí se pregunta eso. ¿Cómo me estoy cuidando? ¿cómo me estoy Porque, cuidando? digamos, me pareció muy interesante que dijeras eso de las pastillas. Y es que ahora, como Donald se lo venden todo como en Herbalife, como esa fórmula mágica, seguramente esa Ujú. fórmula mágica suma a todo lo que yo he venido haciendo mal. Es decir, yo hoy trago como marrano, me tragué 2 hamburguesas al desayuno, me almorcé una pizza entera, cené las malteadas que quería, me pedí el sushi y me tomé Y la lo de baja, y lo Herbalife baja, y ya. lo baja con agüita para no perder la línea, ¿no? Con agüita, Sí, sí, por sí, o favor. sea, O no, y al Coca-Cola final cero. del día me pregunto por qué esto no está sirviendo, ¿cierto? Sí, sí, No, pero sí. ahí también vienen otras cuestiones que es que entonces el Herbalife solo funciona si estás haciendo dieta y ejercicio, o sea, amigo. Y pues, uy, es que, no solo eso, ¿no? Sino que también mirar el punto de vista, ¿no? Digamos, la persona, o no el punto de vista, más bien como yo creo que todos hemos visto esa persona que tiene lo que tú dices, ¿no? Hábitos totalmente insanos, ¿no? Pero entonces se ofrece como también
la parte de mercado, digámoslo así, decir, usted necesita estar sano para ahorrar plata, para no estar en, no sé, comprando medicamentos, etcétera, ¿sí? Se vende como esta parte de decir, usted consumiendo esto, así haga lo que haga, va a tener una salud muy buena. Y es algo en lo que muchas personas lo utilizan de gancho político, de Obvio, pero gancho ahí de ya todo, de nos muchas vamos a otra cosas, ¿no? cosa. Sí, de otra vez, Ahí ya te estás yendo por la filosofía del placer. del placer, Y sí, eso también. pues también es otra cosa que conocemos, tú bien sabes, como hedonismo. Ajá, sí, por ejemplo, pero mira, ahí volviendo un poco a la cuestión del placer, por ejemplo, ahí podríamos decir digamos, ¿qué es en sí el placer, no? Porque ahí sí la cuestión del placer, porque veamos estas parafilias, ¿no? Digamos, por ejemplo, el sábado, ¿no? O sea, hay personas que dirán, ¿cómo? O sea, ahí llega la cuestión de Pero es cómo cuestión, o sea, cuando tú dices es cuestión, ¿te refieres al cómo o se preguntan todo? Porque yo a veces no el, entiendo qué es poner en duda. Poner en duda es saber cómo se hace o saber cómo, por qué, dónde, cuándo, dónde quién, esto. Ujú. ¿sí? Sí, Porque, digamos, a mí, o sea, a mí me causa de pronto la curiosidad, o no sé si también es muy referente al ser, ¿no? Porque hay otros que se zafan o se sacian también con muchas cosas que te dicen, así como tú me lo estás diciendo, digamos, a mí me bastaría con decir, es eso, la filosofía del placer. El humano busca el placer. Pero ¿y eso de qué es? ¿De qué estoy hablando? ¿Quién dijo eso? ¿Eso es real? Me parece que es se algo que, puede, como decimos, la gente no se cuestiona, no sí, lo yo pone creo en que, duda, no se pregunta. ujú. Y Ay, nada más desde el simple hecho, uy, parece que tenemos problemillas de conexión. ¿me escuchan? Es que creo que, hola, hola, hola. Sí, 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 ya, Sí, es que se te cayó por creo un que, segundito. sí, sí, sí. Eh, mm, no sé si escuchaste lo último que dije, No, no, retomemos ahí desde el placer. desde La el verdad te placer. perdí un poco. Sí, no, y Me hablabas de se lo me de las fue la, parafilias y yo te dije que como, de que si la ujú. gente sí se preguntaban las cosas. Ah, sí. Yo creo que estamos en una sociedad, o nuestra sociedad más bien, está pasando por un punto Eso suena muy a donde meme. Vivimos en una sociedad. eso me suena como así madera, cuando el mundo es así, Sí, ¿no? sí. Lo siento, es dolor. Pero no, el, el punto de que digamos, vamos es a lo inmediato, ¿no? Nosotros necesitamos el conocimiento inmediato, la respuesta inmediata. Ya digamos, no vemos como la tarea de decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? O yo, ¿por qué quiero ser ingeniero? ¿Por qué quiero ser abogado? ¿Por qué quiero hacer esto? Sino entonces se ve también mucho como la inmediatez del momento, ¿no? Digamos un ejemplo. Y lo que da el mercado, ¿sí? De que, bueno, necesitamos gente que haga esto para esto, que sea algo tecnicista, algo mecánico, donde simplemente no se cuestione, no genere soluciones, sino simplemente eh, acate órdenes. Sí, donde todo el Ujú. conocimiento sea directo. Ajá, exactamente. Está dura la Pero cuestión. pues, sí, eso te iba a decir, o sea, hasta allá ya me parece, uff. Pero no, volviendo a lo que decíamos, a mí vuelvo otra vez.
quisiera cuestionar eso del placer. Pero pues para cuestionar lo que es el placer nos toca pues mirar qué es el placer, ¿no? Sí, 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 porque es, Entonces, pues hablemos rápidamente, voy a contarles rápidamente aquí qué es pues la corriente psicológica del hedonismo. Hace referencia y se refiere a aquellas y todas este conjunto de teorías, pues donde el común denominador es el placer, ¿sí? El papel central lo juega es el placer. Entonces, como motivación al comportamiento, lo tiene el placer. Entonces, hablamos de que es una conducta hedonista. Para referirlo a nosotros más allá, vamos a ir a Epicuro. Entonces, el epicurismo, ¿sí? ujú, Si lo recuerdas, hablamos sí, de él. sí, Entonces, el algo epicurismo recuerdo. es básicamente lo mismo, es la búsqueda del placer. Entonces, dirán ustedes, pero entonces, ¿qué es el epicurismo? ¿De quién salió? Es un man que se llama Epicuro. Ya. Tenía un man que vivió en el 307 a.C. ¿El que pensaba particularmente? Pues que tenía una forma de vivir la vida con excesos, que en la medida en que fuera posible el placer era el único objetivo intrínseco, pues el concepto que hay de que no se sienta dolor y miedo, pues constituye mayor placer. Cuando nada me da miedo y no siento dolor, me siento más chévere. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y pues como siempre, él fue el referente y el mayor exponente del hedonismo y es así coloquialmente entendido, pero pues si vamos a hablar de su raíz emergente del placer, es hablar de Epicuro, particularmente de la corriente filosófica del epicurismo. Entonces, hablemos de algo interesante, cuestionémonos algo. Dime, ¿qué tipos de placeres crees que hay? Bueno, yo pensaría que está como, uf, pueden haber muchos y puede que me esté equivocando, pero yo lo situaría de la siguiente manera, como el placer corporal, ¿no? Sí, el El, físico. el físico, sí, el intelectual y el emocional, pensaría yo, que digamos esas serían como la, como las bases y de ahí se podrían desprender otros, pero yo creería que esos serían como o los que de alguna u otra manera todos llegamos a converger, ¿no? Pues cuando hablamos de todo este tipo de placeres, yo sí tengo muchos muy presentes, ¿no? Y es que referente a lo que tú dices ahí, todos con los sentidos, ¿no? Porque Ujú, mientras se deleite un sentido, recordemos que deleitar es que está en su máximo placer. Y hay formas de que se deleiten todos los sentidos. ¿Cómo? Un placer físico, un placer sexual, un tacto, un masaje, ¿sí? Un placer auditivo, la música, creo que no hace falta más decirlo. Un placer visual, las diferentes expresiones de arte, ya sea que veas una película, que veas una serie, ¿sí? Que veas ujú. una pintura, un fresco, una puesta en escena de arte. O pues ya sea que directamente sientas el placer al acto físico del placer físico, es decir, hacer deporte, ¿sí? Admirarse, todas estas formas pues generan placer. Y como tú lo decías, pues hay algo que uno se cuestiona, que uno pone en duda y es que dice, cuando uno habla de placer, tiene que hablar directamente de, de parafilias, de filias,
Y hay que entender qué es todo esto de una parafilia, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú, Esteban? Una parafilia. Yo pienso que es algo que no está admitido en el constructo de lo, de lo, de lo, pero bueno, ahí diríamos que es lo normal, ¿no? Pero digamos que es algo que no está en el constructo de lo De lo común, cotidiano. de lo cotidiano, de lo común, sí. Pero, ¿referente a qué? Porque hablamos no solo de lo que era una filia, porque ahora Ujú. volvemos otra vez. Entre nosotros, si ustedes están metidos en este podcast es porque les gusta que hablen y que desmenucen cada cosita. Entonces, una filia, si estamos hablando de griego, nos referimos a la familia. Familia, Si sí. nos referimos a la palabra en español, hablamos de el nombre femenino a la simpatía o afición de una determinada persona. Es decir, que pues tiene más filia con ello, o sea, más afición o simpatía. ¿Listo? Este término en psicología, pues cabe resaltar que en algún momento yo si sienten que tengo un poco más de términos es porque también estuve estudiando psicología. Acá el señor pues tiene más términos en su ingeniería de las plantas, que todavía no me acuerdo cuál es, Agronómica, agronómica, agronómica. que cursamos Entonces, tiempos pues aquellos. tenemos algo de bagaje en otros conocimientos. Entonces, como les comentaba, acá la filia en psicología, como venimos y como la estamos expresando, hace referencia no solo, como dice etimológicamente la palabra, a la simpatía y al gusto o a la afición, sino que hace referente directa a una afición, ¿sí? Y atracción determinada en una realidad. Es decir, esto ya se pasa de lo que a ti te gusta en la cabecita y de lo que te imaginas, a algo que estás llevando a este plano y lo estás ejecutando como algo útil que te sirve y que te está dando placer. Es decir, contrario a la filia, ¿qué te parece que es contrario a la filia? Pues no sé, es pues en la apatía, ¿no? Pero pues igualmente debe haber una terminología muy exacta. La O fobia. la fobia, sí, la Sí, fobia, sí. lo expresaste de la mejor manera, la apatía. ¿Por qué la apatía? ¿Cuáles son unas de las fobias? Mm, ¿Las conoces? Digamos el racismo. bueno, sí, la xenofobia. Ajá. eh, la, hay, u- Pero hay quisiera que una, hablaras un poco por si hay alguien que nos escucha que en dado caso no entiende la sí. terminología que usamos. ¿Cómo? No te entendí. Que como perdió, me Pues que bugueé, quedé en blanco. ve explicando lo que vas diciendo para que se sepa Perfecto. qué terminología estamos usando. Ya, bueno, digamos es la, la xenofobia, fue lo que dije, ¿no? Entonces la Sí, xenofobia es como, no es como, volveríamos al término, es que no encuentro otro término como más, que lo puntualice más, ¿no? Sino es como la apatía, como ese disgusto hacia el otro que viene de afuera, ¿no? A sentirse como invadido, creo yo, ¿no? Un poco. sí, es aquí, es ese rechazo, ¿sí? Exacto, sí, es como perfecto, ese es el concepto más que creo que lo puntualiza más, ¿no? Es ese rechazo hacia el otro que viene de afuera, ¿no? Al, Sí, al al, extranjero, o al sea, al que no es de extranjero, la tierra. al que no es, ajá. Y es gracioso que dentro de por ejemplo, acá en Colombia se ve xenofobia de región a región. Parece Sí, chistoso, pero sí. O sea, por ejemplo, cuando llega un costeño a una región, por ejemplo, ¿no? O sea, que que te llegó, vaya tú, ¿qué ya, tal? ¿qué Tin, tal? ¿Qué tan. ti, qué ti? Sí, y se generan a partir de ahí como unos,
unos, ¿cómo se dice? Unos estigmas. Sí, unos estigmas Eso, populares que pues, que si la llegan, gente de ¿no? Colombia, obviamente gente de Colombia nos está escuchando, sabrá que acá uno Ujú, escucha un corroncho y sabe que se está refiriendo es a un costeño, ujú. ¿sí? Entonces sí, sí, tienes razón, o sea, aparte de esas fobias, de alguna u otra manera están como argumentadas. Sí, sí, sea de una manera objetiva o subjetiva, pero tienen un entre comillas, fundamento. Que, a ver, muchas de las veces esos fundamentos y estos discursos de al odio, por decirlo así, se dan es por un desconocimiento, ¿no? Yo creo que a veces es más, puede darse más como un miedo al cambio, ¿no? Como el sentir la misma cultura de uno o su territorio, sentirlo como en ese choque, como que, uy, ¿cómo así que van a venir a cambiar lo de uno? Puede ser, Sí, ¿no? como así que se están Mm, metiendo acá, sí. acá se me van a meter al rancho, entonces. Ya que mencionas eso, pues hablemos un poco de la etimología de la palabra, ¿no? Ah, sí, eso Recordemos lo que eso lo hablábamos, vimos en clase, ¿no? Y lo sí, lo hablamos también hablamos. hace poco. Pues Sí. les comento, resulta que es que xenofobia viene conformado de dos palabras, ¿sí? Ujú, Entonces, cuando uno busca la etimología de esta palabra, se encuentra que se divide en dos, en xenes y fobia, ujú, ¿sí? Entonces, fobia ya sabemos que es el miedo excesivo, la apatía, la poca simpatía con, o sea, la nada, o sea, yo nada que ver con eso. Y Cenex hace referencia al Senado. Cenex es la palabra que se usa para el Senado romano. También el griego eran quienes, pues era la gente de la aristocracia. La aristocracia hace referente a los aristócratas. Los aristócratas son aquellas personas excelentes que, pues, en su tiempo, una persona excelente, entiéndase como aquel que tiene plata, como aquel que tiene el estudios Yupi, y aquel que el tiene chico terreno y Yupi, gente. Exacto. sí, el chico Yupi, Para que sí, vean que los yupines han existido desde hace más de desde 2700. Es más, puede bastante. que existan incluso antes, pero si no es porque este huevón nos hace dar cuenta, nadie se da cuenta al parecer. De que los Yuppies mandando desde tiempos inmemorables. Sí, Y qué, y sí, era como este miedo, ¿no? De que digamos sí, sí, sí. el, Comenta, ¿cuál era el miedo entonces? Si la palabra se conforma de Senado y fobia, pues Senado y miedo, ¿cuál era este miedo del Senado? pues de que precisamente llegaran personas, lo hablábamos precisamente en la política, ¿no? De Aristóteles. Él comentaba, cuando toma el tema del ciudadano, habla precisamente de esto, de que si alguien por el simple hecho de vivir en un lugar tenía la capacidad de opinar lo que pasara ahí, en donde estuviera habitando. Y ese era el miedo de esta xenofobia, ¿no? Digamos, de que los que no hacían parte de la asamblea ni de acá del CENEX llegaran a opinar, ¿sí? Ahí sí dirían por ahí, a meter la cucharada. Entonces, ese sería A el montar punto la donde suya. a montar la suya, acá a montar la horrorosa. Sí. Sí, entonces, Ah, sembrar precisamente. terror, manito, así no se puede. Sí, así mismo. Entonces, ese era el punto, ¿no? Que bueno, usted siendo de afuera, usted no tiene por qué estar acá en este espacio político. ¿Mm? ¿Entiendes de ese espacio político como bueno, el asambleario o el del Senado donde se estuvieran dando, ¿no? No, y que también hay que entender el contexto, ¿no? O El sea, contexto, sí. para Nada, un griego era sagrado ser de Grecia, ser o sea, de su Grecia, tierra era, mejor dicho, el patriotismo durísimo, eso sí. durísimo, hombre, o sea, o sea, de verdad, si te ibas a hacer matar, o sea, para los que no saben, Sócrates prefirió la muerte al exilio, o sea, imagínense la magnitud que era y el peso dejar de ser un Dejar griego, de griego, sí. o sea, era, mejor dicho, o No, sea, y si le dieran hijo de puta era poquito. ahora pasa lo otro, ¿no? Por ejemplo,
Aristóteles, a pesar de ser o sea, un pedagogo reeducativo, a pesar de ser un man muy duro, o sea, en todo, es que donde uno, cuando uno toca Aristóteles, o sea, es tocar muchos aspectos, no solo la filosofía, ¿no? Sino también cosas de biología, zoología, No es tocar la ciencia. astrología, es tocar la ciencia exactamente. Era un meteco, ¿no? Sí, Bueno, era lambón, era, para mí era el, era es- lambón. era el, era el estagirita, ¿no? Y pues de alguna Era- otra manera también le tenían recordemos que era bueno, el como estagirita, que así como tú lo nombras, le tenían el apodo de en la escuela, ¿no? Platón le decía que él era la lumbrera. la lumbrera, sí, la excelencia, Sí, la excelencia, él es excelencia, aquí lo mejor. lo mejor, sí. Pero se lo Es había gracioso. ganado, Se lo ha se lo había ganado, ganado. sí. Sí, es algo, hay como un paréntesis pequeño con lo de la cuestión ahí, de Sí, que, de que eran hasta, lo hemos hablado ya como un par de veces, ¿no? De que eran graciosos hasta para insultarse, ¿no? O sea, era con un estilo finísimos. muy finísimos, eran finísimos. Mm. Como lo que dijo Aristóteles, ¿cómo fue lo que dijo? Yo a Platón es mi amigo y lo quiero, pero quiero más a la verdad. Sí, Es como bueno, yo es soy, chimba el man, no, pero dice, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la de verdad. la verdad, eso sí. Ay, hágame el favor. Como, bueno, el man es chimba, pero es que habla cosas que no son, el man. Ya está borracho. Sí sí lo veían así muy, muy, muy cuento, así. Sí, pero bueno, volviendo un poco ahí a qué es la cuestión. Digamos, tú, ¿tú qué piensas, muchacho? Que todos caemos en el error del mecanicismo, en, 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 eh, Sí, bueno, sí, pero, o sea, tal vez no planteo bien la pensión. en que no hacemos ese ejercicio básico de cuestionar, Mm, de que no ajá. decimos, oiga, ¿y esa palabra qué hola? ¿Qué? Cuestionar. O sea, el solo hecho de preguntarse qué es cuestionar es un acto de cuestionar, valga Yo la creo, redundancia. yo creo que a muchas personas nos ha pasado, un ejemplo, lo podemos poner con una idea, ¿no? Digamos, si yo digo, uy, parce, tengo una idea, pues tú vas a entender que tengo una idea, ¿sí? Pero si me dicen, bueno, pero ¿qué es una idea? No cuál es la idea, sino qué es una idea, ahí es donde uno se ve como jajajames explicando, ¿no? O sea, yo creo que Sí, a todos sí. nos ha pasado alguna vez eso, que digamos, llegamos a tocar un concepto que utilizamos seguido y tenemos la esencia No, y a del veces concepto, parece que hasta ahí. pero no con nuestras propias palabras o no de una manera bien desglosada para nosotros, o Sí, no en eso sé. sí tienes toda la razón, porque a veces uno siente que habla con las personas y que cuando les cuestiona las cosas y no son capaces de responder o de reconocer la propia ignorancia, pues caen en eso, pues, ¿esto qué? Sí, digamos, me dice Esteban que tiene una idea. Yo, bueno, ¿y qué es una idea? Bien. ¿Y de dónde salió la palabra idea? ¿Y por qué es una idea? Sí, ¿Quién te certifica que eso es una idea? nada ¿Y más la desde el idea hecho, eres tú o la idea viene contigo o la ajá, creaste tú? ¿Sí? exactamente, digamos, desde la apropiación del concepto, ¿no? O sea, digamos, desde que uno coge el concepto y lo hace como suyo y muchas de las veces no la, no lo, sí, no lo desglosa. Yo creo que en el lenguaje es en uno de los lugares donde más se da esta apropiación mecanicista, digámoslo así. Es más donde, es uno de los espacios donde nosotros decimos como, újule, venga, espérame, me siento a decir, a ponerle como a echarle cabeza, como dirían por ahí,
al, al asunto, de decir, bueno, nada más el hecho de decir su merced, ¿no? O sea, es Sí, algo que sí como el apropiamiento de la palabra, pero muchas personas, el, esto o, ahora que lo mencionas, yo me lo, hace poco me lo estaba cuestionando mucho y es que no sé si es una muletilla porque somos boyacenses, es un orgullo, Estado soberano, pero no sé, y es que siempre que uno trata de usar un poco la formalidad, suele usar el su merced. No sé su si merced. también te pasa, que uno llega a una Ujú. tienda en cualquier pueblo, en cualquier lado, no sé, vas a pedir algo, y está una señora, y uno, buenas tardes, su merced, Sí. que no te sabes el nombre de la señora y no le vas a decir señora, o no sé, a mí no me nace decirle señora. Siento que o pasa la formalidad, no se siente como tan amigable. Su merced es perfecto. Su merced Ujú. es amor. Sí, además que hasta para el hecho de uno dirigirse con rabia suena a la vez Bonito. bonito, sí, porque el hecho de que uno le diga, bueno, ¿usted qué cree? ¿Sí? A decir, bueno, su merced, ¿qué cree? Sí, como que le da un poquito más de suaviza el dolor Sí, de, sí, sí. o la Eh, ofensa. no, ahora que lo mencionas, me lo imagino en un tono bien, no sé, estamos todos haciendo un trabajo y alguien discrepa en lo que ya se acordó, entonces se le mira a los ojitos y se le dice, bueno, ¿y su merced qué piensa o qué propone? Sí, sí. Sí, exacto. Estamos conectados. Sí. Ujú. Digamos, yo creo, bueno, me pasó lo de Volviendo a James. la cuestión, Volviendo a la cuestión, el cuento también del lenguaje, ¿no? Digamos, ahorita muchas cosas que se están dando con el lenguaje, la etimología de las palabras, el cómo usar las palabras. Ahí, ¿qué diríamos? Podríamos decir que se está recuestionando el lenguaje, que ahora sí estamos cuestionando cómo nos comunicamos, o le estamos dando simplemente una simbología banal para sentirnos parte de algo. ¿Tú qué creerías? pues yo digo que me parece lógico que le demos un símbolo a algo. Creo que el ser humano desde siempre ha buscado los patrones, ¿sí? Entonces Ujú, es normal que le demos esa simbolización, ¿sí? O sea, que busquemos la asociación, ¿sí? El ser humano suele funcionar por asociación. Entonces, sí, como bien lo dijimos, entonces, si yo digo filosofía, tengo que buscar las dos palabras, ¿sí? ujú. Buscar que es una filosofía, digo que es una sofía, ¿sí? Que saber si Ujú. sí es una palabra, si no, Si es mi ¿sí? prima, Sí, exacto. si la Sofía es Para mi los que no prima. lo sepan, Sofía pues hace referencia a la sabiduría. Ujú, Entonces, pues sí, así como lo dices, es este tipo de relación que se ve, pero yo lo digo que no es más así por hacernos parte de algo, sino que es como nuestra naturaleza. Es algo que no podemos evitar. O sea, no sé si me explico. Uno no llega y organiza tres, cinco cosas, las pones en hilera o las pones en dos columnas, dos de dos y dejas a una al frente, pero siempre pones todo en un patrón, ¿sí? ujú, Como que a pesar del caos, tú das orden y es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es sí. darle alguna especie de orden a las cosas. Pues opino yo, no sé cómo lo veas tú. No sé, o sea, la verdad, siendo sincero, es algo que yo no tampoco me he puesto así A como cuestionar. a cuestionar si, o sea, hacer, digamos, sentarme a hacer el ejercicio como tal de decir, venga, si estamos hablando de algo serio o es simplemente, ¿cómo es? Pataletas de ahogado.
Sí, o sí, claro. son, Pero sí, es que, digamos, son... ahora que lo cuestionas, Pero digamos, hay una cosa, Cris, hay algo que me causa mucha curiosidad y es, digamos, el hecho de que pues de hecho la sociedad, todo, desde el mismo ser humano es algo cambiante. Nosotros dejamos de cambiar es cuando nos morimos. Y eso porque aún así nos seguimos convirtiendo en gusanos, en lo que sea. Pero, pero digamos, ese hecho digamos, de repeler ciertas conductas sociales como por ejemplo las que estamos hablando del lenguaje, eh, parce, ¿será un miedo también al cambio? O sea, como decir, hasta se presta para mofa y todo, ¿no? Yo creo que todos hemos visto más de un meme con cuestiones de estas, pero digamos, ¿será que eso, o sea, digamos, el meme es también como una forma de decir, uy, parce, de representar, digámoslo así, hablando de las representaciones, de representar el miedo al cambio que nosotros tenemos o se genera en la sociedad o el pues sí, la verdad yo sí opino que el humor es una forma de expresión del arte en donde hay que ser demasiado inteligente, ¿sí? Ujú. O Y sea, como sí, dirían los sociólogos, entender el contexto. exacto. Y para eso se necesita mucha mente, parce. Ujú. De verdad, o sea, digamos, hay gente en la que no entiende más de su contexto. No, es que yo salgo a trabajar esto y esto. ¿Y tú has pensado en qué pasa en el otro lado del mundo? ¿En qué pasa nomás con tu vecino? ¿Sí? Él sale a trabajar también, él está enfermo, él está bien, tiene síntomas de COVID, ya se vacunó. ¿Has pensado en eso? Eso también te afecta a ti. Tiene Vives en una mentalidad de sociedad, tiburón. ¿te cuestionas Mentalidad, eso? mentalidad de tiburón y su propio jefe. Sí, o sea, no, creo que a veces ese tipo de cosas no, nos ha encerrado y nos ha enfrascado en que pienso yo y solo yo y mando yo, en lo que mencionábamos muchas veces, en que se vuelve esto un ecosistema. De esto, de hecho, hay muchas tesis. No, Es que, ese concepto, paréntesis, no puedo evitar meter la cuchara así fuertemente. ¿Cómo es? ¿Ecosistema? No, ¿cómo fue que sí, dijiste? E- ecosistema. Ecosistema. Uf, parce, ese concepto, es más, lo voy a anotar por aquí, me pareció muy buenísimo. Ecosistema, Sí, ese sí no lo había escuchado. Ya continúa, qué pena. Pero digamos, bueno, hay un apunte chiquito, un mochito, dirían. Em, parce, esto llega también a la cuestión del ego, ¿no? Y de cómo lo quebranta uno con sí, sustancias y esta, ¿no? Y puede sí, sí, llegar sí. a generar otro tipo de entendimiento hacia el otro. Es que me causó por eso mucha curiosidad. Es que va muy profundo. Cuando digo que va muy profundo es que a veces la gente no entiende que el hecho de que cuando digo ecosistema, como digo, es que hay demasiadas tesis al respecto. Y es que ego hace referencia a mí, ¿sí? A lo que pienso en mí, el mundo yo, paso yo, solo yo. Cuando hago eco, resueno. No solo suena acá. El eco se perpetúa. Sigue. Y cada vez recordando que hay un emisor principal. Entonces, cuando venimos a enfrentarnos en que digo que estamos en un ecosistema y no en un ecosistema, me hago referencia a lo que te digo, o sea, todo el mundo piensa en que vivo yo, hago yo, y Ujú. nadie piensa en los demás, hombre. Es Nada muy más, raro. yo creo que a todos nos ha pasado, o todos hemos visto o vivido una situación de la siguiente manera, ¿no? O sea, como que, ¡ah, qué fastidio! Hay mil tesamones zancudos, tan. Y llega una araña y ¡pum! La matan, ¿sí? Tal vez no tenga mucha conexión, pero uno dice como, bueno, pero ¿quién se puede comer las moscas? ¿Sí? Digamos, está su depredador natural, ¿sí? No, uno simplemente ve lo que lo está afectando, que en este caso sería el zancudo, ¿no? Y como me afecta a mí, ahí sí entiendo, ahí sí me incomoda a mí.
me incomoda a mí y no llego a pensar en, o la araña, ¿no? Digamos, de cómo cada cosa pequeña puede llegar a tener una tarea que de alguna u otra manera no solo me beneficia a mí, sino beneficia a otro. Mantiene todo como en un Sí, equilibrio, ¿no? sí, es ese punto de fragilidad en el que, digamos, a veces la gente no lo entiende, ¿sí? O sea, o no sé si es que te crees tan insignificante que piensas que no eres importante, pero el hecho de que uno sea insignificante no quiere decir que no sea importante. Hombre, si la mitocondria no hace la respiración celular, te mueres. ¿Y sabes qué tamaño tiene? Mm, O sea, a eso voy. Entonces, por diminuta que sea la, la acción, es importante y tiene repercusiones. Y aunque no sean demasiadas, pues en cadena lo va a hacer. Por eso hablamos de que es un sistema. Y si funciona en un solo yo, pues baila. Es que de verdad que sucede así. Entonces, no, es que estamos mal. Pero entonces estamos mal todos y ¿por qué no todos salimos de esto? ¿Sí? No, pero es que lo mío y es que si me tocan y es que no y es que no sé qué. Nos están robando algo que es de todos y no sale nadie a pelear. ¿Sí? O sea, en lo que resuena, en lo que es de todos, en lo que está de boca a boca, que resuena el eco, nadie se hace cargo de ese sistema. Pero lo que es mío, el ego, lo cojo yo y lo asumo y todo bien, ¿sí? Pero pues la idea es vivir en ese ecosistema donde todo es sustentable. ¿Por qué es sustentable? Porque precisamente sigue sonando, ¿sí? Entonces, pues esas son las cuestiones, hombre. sí, Pues, ¿qué digamos, te digo yo? es que, bueno, yo creo que también, hablando un poco el tema de la cuestión, ¿no? Digamos, el preguntarse es algo innato al ser humano, ¿no? Perdón, me atoré con la saliva. El cuestionarse es algo innato en el ser humano, ¿no? Digamos, por el hecho de la comunicación. Y es que hablando pues, en la linealidad que traemos, pues, parce, el hablar es una el cuestionarse es una discusión con uno mismo o con el otro, ¿no? Pero entonces esa discusión se da por medio de un lenguaje. ¿M? Y al hablar nosotros, bueno, al tener esta discusión, pues, parce, ahí es donde empezamos a generar idea. Pero entonces en el sistema educativo, en muchos espacios, es más, hasta yo creo que muchos de nosotros fuimos víctimas de eso, de que estamos a la edad de los 5 o 6 años siendo preguntones y preguntamos, ay, ya, ya deje de preguntar. Sí, o no, ¿cierto? Sí, O sí, le claro. decían una cosa que no tiene nada que ver, que no, porque el cielo es azul, porque, o porque hay nubes, porque así las hizo Dios, o bueno, cosas que no tenían, sí, que Lógica bien, referente a al estructura. tema, ajá, Ujú. en vez de decir, no sé, y también genera como digamos ese miedo, yo creo que muchas veces de las Sí, a personas veces de lo que admitir decíamos, la ese ignorancia, reconocimiento de la ignorancia. de la ignorancia, Ajá. exactamente. Digamos, porque uno tiene que entender que no se las sabe todas. Sí, entonces Sí. pienso que yo parte mucho de eso, desde el mismo sistema educativo, donde creo que nosotros viendo los PEI, tuvimos, bueno, un PEI es un plan estructural educativo, ¿no? Eh, Ujú. ay, Un plan sí, el plan educativo, sí. educativo institucional, donde digamos, en muchas instituciones dice, bueno, nosotros somos de la línea constructivista, ¿no? Ubiquémonos en Vygotsky, ubiquémonos en Diomedes Díaz, bueno, en muchos pensadores del constructivismo, ¿sí? Pero decimos como juepa, al momento de hacer la vaina, pues como que no es muy a lo que vamos, ¿no?
Entonces, y la misma institución, la misma forma hasta de uno mismo. Yo creo que todos acá no solamente hay víctimas de parte externa, sino también de parte interna. Nosotros muchas de las veces nos da pereza pensar, en serio. Sí, O sea, la gente, sí, eso es cierto. ujú, o sea, o sea, un ejemplo, para no ir tan lejos, el hecho de crear una cuestión. Preguntarse es una de las cosas más, saber preguntar es una de las cosas más, eh, Sí. debe tener No, y una... que de ahí se aprende, ¿no? Pues es Ujú, que de la pregunta se aprende, siempre. ujú, Por eso el profesor siempre regaña, ¿no? Es así de pregunte, porque no hay que pregunte y yo respondo para todos, porque puede que lo que usted pregunte no lo haya dicho otro por pena. ujú. Sí, eso pasa mucho. Y es el miedo, y pensaría yo, ¿no? Que es ese miedo, ¿no? Es que estamos en la sociedad del miedo, ¿no? Mentiras. Mentalidad de jefe, sé tu propio jefe, no mentiras. En la, en eso, ¿no? El miedo a admitir el no sé. ¿O será más bien el miedo a Pero no encajar? también, ¿Cuál sería la pero sabes que cuestión? con el miedo viene algo y es que es mucho referente a la precaución, ¿sí? Porque Sí. el miedo tiene sobre todo a las consecuencias, como hablábamos, ¿sí? Ujú, Como que le tengo ese, el miedo al cambio también hace referencia exactamente a la consecuencia. ujú. Y creo que ese Sí, puede ser un tema para otro podcast. sí, 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 sí. Buen punto. Entonces, Nada más desde la pues concepción del miedo, ¿no? Desde la parte biológica sí. es una herramienta buenísima, pero pues digamos, el miedo que acá nos perjudica es el miedo a preguntarnos. Bueno, entonces como concluyendo, el mensaje básicamente es cuestiones. ¿Qué es cuestionar? Pensar. Pensar y preguntarse, hombre, ¿cuántas preguntas hay? Haga con cada una. Si sabe las value question, hágalas, breves. Entonces, what, where, why, ¿sí? ¿Por qué, dónde, qué, quién, cuándo, cómo, así, ¿sí? Pregúntese, pregúntese, eso es gratis, hágalo. Así aprende Preguntarse, mucho. preguntarse es una chimba. No, mentiras, pero no, sí. Preguntarse es, Pero sí, preguntarse es una de las herramientas que yo creo que nos deberían, no, o sea, que deberíamos impulsar y nos deberían también impulsar usando la herramienta del diálogo, ¿no? O sea, digamos, sí. nada más lo que utilizaba Sócrates, ¿no? Nuestra mayéutica, que no la tocamos por Recordemos, ahí. mayéutica es parir una Mayéutica idea. es para ir a una idea, sí. Por el medio del cuestionamiento, ¿no? O sea, de pullarle ahí con preguntitas hasta que diga, "Ah, no sé tanto como creía saber". Bueno, entonces muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, Gracias por casi. escuchar esta pataconada. Uf, Gracias los por escuchar patacones este par como de jarras son pescados y estamos deliciosos, melos. ¿cierto? Y con arroz blanco Yeah, y un buen pescado. y limón. Bueno, creo que la dejamos por hoy ahí. Bueno, muchachos, Un entonces, pues placer. encontrarán nuestras redes sociales en descripción. Vamos a Ujú. hacer, supongo, también foro en Facebook y ahí podrán seguirnos y pues próximamente También como vaya sería chévere. evolucionando la cosa. Sí, 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 hablemos del hoy. Ah. Yes. Entonces, ahí en la descripción pueden encontrar las cosas y pues nada, que les vaya bien en la vida. Recuerden que el universo no conspira a favor de nadie, es todo Sí, eso es verdad. entonces, más bien que les vaya bien. Dijo mi abuelita, recuerda, mi hijo, uno viene a este mundo es a sufrir. Bueno, hagámosle pues Entonces, muchas paisanos. gracias por todo y Listos. chao, chao. Chao, chao.